Hoy acá en mi consultorio valoré pacientes con hipertensión severa, 2 pacientes con insuficiencia cardíaca, 9 consultas, 3 tenían cierto grado de insuficiencia renal. Determinan que una persona tiene insuficiencia renal cuando tiene uno de los 2 marcadores siguientes anormales. Primero es la creatinina alta, que esta nos va a permitir hacer un cálculo de algo que se llama índice de filtrado glomerular. Y el otro marcador de daño renal es la pérdida por la orina de proteínas, a lo cual llamamos proteinuria. Ambos marcadores de daño renal dan pronóstico a insuficiencia renal progresiva. Y en pacientes que ya tienen un problema del corazón, estos marcadores renales también sirven como mal pronóstico para la propia enfermedad del paciente cardiovascular. A nivel del riñón, la estructura funcional es el glomérulo. Este glomérulo es el que tiene que ver con el filtrado, con la depuración del riñón. Sucede que cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales se congestionan, se llenan de líquido, el sistema venoso de ellos también está lleno de líquido, de plasma, y afecta también la vena renal, la cual es la que saca la sangre sucia de los riñones, se pone tensa, aumentada, con una presión interna de congestión aumentada. La eliminación de esos tóxicos no es apropiada, de modo que hay hipertensión o presión alta dentro del riñón. Eso se llama hipertensión renal venosa. Hay quien habla también de congestión renal. Eso influye en que en los pacientes que ya tienen un daño renal y además tienen problemas del corazón, el fallo renal o la insuficiencia renal continúe progresando. Hay 2 mecanismos entonces que podemos identificar de cómo el corazón afecta al riñón. El primero, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, decía yo que es por la congestión. Cuando el corazón de los pacientes con falla cardíaca no bombea bien, tiende a retener líquido del cuerpo del paciente y también en toda la parte de abdomen, hígado, los vasos sanguíneos internos, que son las venas. Ocurre lo que planteaba, que es la hipertensión venosa renal y también de todas las vísceras. Y el otro mecanismo por el cual el corazón afecta el riñón en los pacientes con insuficiencia cardíaca es sobre todo cuando la presión de los pacientes es baja y cuando el bombeo cardíaco es malo. Los riñones no se irrigan bien. Hay llamamos en medicina una hipoperfusión, y por hipoperfusión también hay daño renal y elevación de la creatinina. Por eso es importante, cuando valoramos pacientes con insuficiencia cardíaca, evitar hipotensión inducida por medicamentos, vigilar bien los medicamentos que brindamos para el corazón, que sabemos que tienen utilidad en el riñón, pero si el paciente está hipotenso y deshidratado por exceso de furosemida, por ejemplo, pueden causar mayor daño renal. Desde hace muchos años, los medicamentos como el enalapril, losartán, valsartán, se sabe que brindar a aquellos pacientes que ya tienen daño renal es importante para evitar la progresión de la enfermedad renal. Sin embargo, en diferentes estadísticas que se llevan a cabo en Estados Unidos, se han dado cuenta que los médicos no mandan, no prescriben estos medicamentos a los pacientes que ya tienen un daño renal. Al inicio, que uno lo brinda, el paciente puede experimentar, sus riñones, quiero decir, un ligero empeoramiento de la función. Pero al mes y a las 6 semanas se recupera. Y los pacientes luego mantienen funciones renales buenas, apropiadas, y no empeoran. Y evitamos que el riñón empeore con los años y caiga en diálisis y hasta trasplante. De modo que yo hoy, que atendí a 9 pacientes y de ellos les decía que 3 tienen insuficiencia renal, pues me dio la tarea de medicarles lo mejor que pueda sus medicamentos. Una señora que tuve, ella es hipertensa severa, bien conocida por mí, hace más de 2 años la veo, severa, de que hablo que he tenido que darle 5 medicamentos diferentes para la hipertensión. Irbesartán, carvedilol la dosis máxima, nifedipino, llevó 3. Antes estuvo tomando espironolactona 4, se la tuve que quitar ahora porque tiene insuficiencia renal. Doxazocina 2 veces al día. La presión ha mejorado mucho, ahora está normal, 120/70. El problema con ella es que el potasio lo tenía alto, 6.5. Y los pacientes que son diabéticos y que ya tienen creatinina alta, hacen con facilidad elevación del potasio, que puede ser mortal. Por eso le mandé a la señora unas sales que hacen que el potasio baje en sangre, son tomadas. Le prohibí por completo alimentos que suben el potasio. El señor que vi de último, un señor diabético de hace 30 años, 20 de ser hipertenso. Viene con falta de aire, cansancio, posiblemente insuficiencia cardíaca, la cual comprobé por un eco que le hice después. El hecho es que el señor, a la hora de interrogarlo, toma enalapril 10 miligramos al día, toma ibuprofeno frecuentemente, toma indometacina medicada por médicos y eres hipertenso. Ningún hipertenso puede tomar de forma permanente un antiinflamatorio. En primer lugar, sube la presión arterial y en segundo lugar, dañan los riñones, produce insuficiencia renal. Cuando se toman diario, dan daño renal e insuficiencia renal. Pues el señor toma así antiinflamatorio a la libre
y por años. Los AINE, todos los antiinflamatorios, aumentan los riesgos de infarto en personas mayores de edad, peor aún si es diabético y peor si es hipertenso, y además aumentan los riesgos de derrame cerebral, de una hemorragia cerebral. Pero no puedo prescribir antiinflamatorio de forma permanente o dejarlo crónicamente, va a darle complicaciones. El señor no tiene idea de cómo tiene la creatinina, lo vimos, le hicimos el ecocardiograma, tenía 2 áreas del corazón que no se movían muy bien, como si tuvo un infarto antiguo, la válvula mitral con insuficiencia moderada, sí tenía insuficiencia cardíaca en resumen. Le agregué empaglifosina, que es obligatorio porque tiene insuficiencia cardíaca y probablemente tendrá insuficiencia renal también, así que de todas formas tiene que tomarla. Y además, en diabético de alto riesgo cardiovascular, también va la empaglifosina por esa indicación. En resumen, para terminar, hay una relación directa entre corazón y riñón. Los pacientes que tienen insuficiencia renal hacen con el tiempo insuficiencia cardíaca en alguna parte de evolución de su enfermedad. Y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, al menos un 30% pueden tener también insuficiencia renal. Cierto grado de insuficiencia renal. Ocurre que, por no decir casi todos los medicamentos que son muy buenos para el corazón, también hacen que la función renal mejore y no empeore. Pero tenemos para eso que brindar a los pacientes nuestros, para el corazón, los mejores tratamientos posibles que estén al alcance de sus manos. Sin embargo, así como damos medicamentos para el corazón, hay que vigilar continuamente los riñones, la función renal de los pacientes con creatinina y también buscando en orina albuminuria, que son los 2 marcadores más importantes del daño renal. Y tenemos que explicar a nuestros pacientes la importancia de vigilar en él estos 2 órganos, sobre todo cuando son diabéticos y son hipertensos.